Mi nombre es Valeria Morales, tengo 29 años y acabo de completar mi especialización en cirugía veterinaria equina en la Universidad Nacional. Después de 12 años de estudio y práctica, finalmente había llegado el día de mi graduación. Lo que no esperaba era que se convertiría en uno de los días más humillantes y, paradójicamente, más satisfactorios de mi vida. La ceremonia se llevaría a cabo en el auditorio principal de la universidad, un espacio imponente con capacidad para 800 personas. Mis padres habían volado desde Guadalajara especialmente para estar presentes, y yo me sentía orgullosa de lo que había logrado. Durante la última década, había trabajado incansablemente en mi clínica veterinaria mientras estudiaba mi especialización, atendiendo desde mascotas domésticas hasta caballos de competencia de alto nivel. Mi hermano mayor, Diego, llegó al evento con su usual aire de superioridad. Vestía su bata blanca de médico cirujano del Hospital General, asegurándose de que todos notaran su estatus. Desde que se graduó de medicina hace 8 años, nunca había perdido una oportunidad de menospreciar mi carrera. Valeria, me dijo mientras nos encontrábamos en el vestíbulo antes de la ceremonia, ¿todavía estás jugando a ser doctora de animales? Mantuve mi sonrisa profesional, la misma que había perfeccionado durante años de tratar con clientes difíciles. No es jugar, Diego. Es mi profesión. Claro, claro, respondió con una sonrisa condescendiente. Pero cuando la gente pregunta qué hacen los hermanos Morales, yo digo que soy cirujano cardiovascular, ¿y tú? Bueno, tú curas perritos. Mi madre intervino suavemente. Diego, por favor. Hoy es el día de tu hermana. Tienes razón, mamá. Pero sabes que solo digo la verdad. La medicina veterinaria es linda como pasatiempo, pero no es medicina real. Respiré profundamente, controlando la irritación que amenazaba con subir a mi garganta. Durante años, Diego había minimizado mis logros. Cuando me gradué de veterinaria, dijo que era una carrera para mujeres que no podían manejar medicina humana. Cuando abrí mi clínica, comentó que cuidar mascotas no requiere verdadera inteligencia médica. Y ahora, en el día de mi especialización, continuaba con la misma actitud. Lo que Diego no sabía era que mi pequeña clínica veterinaria había tratado a algunos de los caballos más valiosos del país. Mi especialización en cirugía equina me había llevado a trabajar con propietarios de caballos de polo, competencia y carreras que preferían mantener absoluta discreción sobre sus veterinarios. Algunos de mis pacientes valían más que las casas de la mayoría de las personas. Cada quien tiene su perspectiva, respondí con calma, decidiendo no entrar en otra discusión sin sentido. La ceremonia comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. El decano de la Facultad Veterinaria, Dr. Hernández, dio la bienvenida a los asistentes y comenzó a hablar sobre la importancia de la medicina veterinaria en la sociedad moderna. Yo estaba sentada en la primera fila con mis compañeros de especialización, tratando de concentrarme en el momento histórico de mi vida académica. Antes de proceder con la entrega de diplomas, anunció el decano, tenemos el honor de recibir a un orador invitado muy especial. Alguien que comprende de primera mano la importancia de la medicina veterinaria en el deporte de alto rendimiento. Mi corazón dio un vuelco. Había rumores sobre un orador sorpresa, pero nadie sabía exactamente quién sería. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al capitán de la Selección Nacional de Fútbol y actual Balón de Oro, Alejandro Vega. El auditorio estalló en aplausos. Alejandro Vega, el futbolista más famoso de México, subió al escenario con su característica sonrisa carismática. Llevaba un traje azul marino perfectamente cortado y se veía tan elegante como en las portadas de las revistas. Mi hermano Diego se inclinó hacia mi madre. ¿Ves? Esto es una verdadera celebridad. Apuesto a que viene a hablar sobre medicina deportiva y ciencia real. Yo me quedé helada en mi asiento. Conocía muy bien a Alejandro Vega, pero no como la multitud que lo adoraba. Lo conocía como el padre desesperado que había llamado a mi clínica a las 2 de la madrugada hace 6 meses. Flashback, 6 meses atrás. Mi teléfono sonó en medio de la noche. Era un número privado. Doctora Morales, la voz sonaba familiar pero ansiosa. Soy Alejandro Vega. Necesito su ayuda urgentemente. Me senté en la cama, inmediatamente alerta. ¿Qué sucede, señor Vega? Es Sander, el caballo de mi hijo. Se lastimó gravemente durante el entrenamiento esta tarde.
Los veterinarios locales dicen que hay que sacrificarlo, pero yo no puedo decidir eso sin una segunda opinión. Mi hijo tiene 12 años y Sander es su vida. Había conocido a Alejandro 3 meses antes cuando trajo a Sander para un chequeo de rutina. Su hijo Mateo competía en equitación junior y Sander era su compañero desde que tenía 8 años. La conexión entre el niño y el caballo era extraordinaria. ¿Dónde están?, pregunté, ya levantándome y buscando mi ropa. En mi rancho en las afueras de la ciudad. Doctora, sé que es muy tarde, pero estaré allí en 45 minutos. Cuando llegué al rancho, encontré una escena desgarradora. Sander, un hermoso caballo árabe de color castaño, yacía en su establo con una herida profunda en la pata trasera derecha. Mateo, el hijo de Alejandro, estaba sentado junto al caballo, llorando silenciosamente mientras acariciaba su cuello. Los otros veterinarios dijeron que el tendón está completamente roto, me explicó Alejandro, su voz quebrándose. Que nunca volverá a caminar normalmente, mucho menos competir. Examiné cuidadosamente la herida bajo la luz de las lámparas portátiles. Era grave, ciertamente, pero había visto casos similares durante mi residencia en el Hospital Veterinario de Guadalajara. Es una lesión compleja, admití, pero no imposible. Necesitaríamos cirugía inmediata y un programa de rehabilitación de al menos 6 meses. No puedo garantizar que Sander vuelva a competir al nivel anterior, pero sí puedo intentar salvarlo. Mateo levantó la cabeza, sus ojos rojos pero llenos de esperanza. ¿De verdad puede ayudarlo, doctora? Voy a hacer todo lo que esté en mis manos. La cirugía duró 5 horas. Trabajé con mi asistente hasta el amanecer, reconstruyendo cuidadosamente el tendón dañado y estabilizando la fractura menor que habíamos descubierto durante la operación. Alejandro nunca se fue del rancho, esperando ansiosamente en la sala de estar. Fin del flashback. Ahora, viéndolo en el escenario de mi graduación, los recuerdos de esos meses de tratamiento y recuperación me inundaron. Las visitas semanales al rancho, las sesiones de fisioterapia, las noches cuando Mateo se quedaba dormido en el establo porque no quería dejar solo a Sander. Alejandro se acercó al micrófono y comenzó a hablar. Buenos días. Es un honor estar aquí en esta ceremonia tan importante. Muchos de ustedes me conocen por mi carrera en el fútbol, pero hoy no vengo a hablar de deporte. Vengo a hablar de algo mucho más importante, la medicina veterinaria y cómo una doctora cambió la vida de mi familia. El auditorio se quedó en silencio. Esto no era lo que esperaban escuchar del famoso futbolista. Hace 6 meses, mi hijo de 12 años casi pierde a su mejor amigo. No otro niño, sino un caballo llamado Sander. Los doctores nos dijeron que no había esperanza, que tendríamos que tomar la decisión más difícil que un padre puede enfrentar. Vi cómo Diego fruncía el ceño, confundido por la dirección del discurso. Alejandro continuó, su voz llenándose de emoción. Pero hubo una doctora que se negó a rendirse. Una veterinaria que llegó a nuestro rancho en medio de la noche y trabajó durante 5 horas para salvar a Sander. No solo salvó a un animal, salvó el corazón roto de un niño. Mi respiración se aceleró. Sabía lo que venía. Durante 6 meses, esta doctora visitó nuestro rancho 2 veces por semana. Nunca cobró un peso extra por las visitas nocturnas o los tratamientos de emergencia. Cuando le preguntaba por qué hacía tanto por nosotros, siempre respondía lo mismo: los animales merecen la misma dedicación que cualquier paciente. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. A mi lado, una de mis compañeras de especialización me apretó la mano. Hoy, Sander no solo camina perfectamente. La semana pasada ganó su primera competencia desde el accidente. Mi hijo Mateo volvió a sonreír, volvió a montar, volvió a creer en los milagros. Alejandro hizo una pausa, buscando con la mirada entre la audiencia. Quiero agradecer públicamente a la doctora que salvó la carrera de mi hijo, la veterinaria que operó a nuestro caballo de competencia cuando nadie más quiso intentarlo. Doctora Valeria Morales, ¿podría ponerse de pie? El auditorio completo se volteó hacia mí. Sentí como si el mundo se detuviera. Lentamente, me levanté de mi asiento, mis piernas temblando ligeramente. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Alejandro sonrió y continuó aplaudiendo desde el escenario. Esta doctora me enseñó que la medicina veterinaria no es una profesión menor. Es un acto de compasión,
ciencia y dedicación que requiere el mismo nivel de excelencia que cualquier otra especialidad médica. Los veterinarios no solo curan animales, curan corazones humanos. Miré hacia donde estaba sentado Diego. Su rostro había pasado del rosa al rojo y luego a un blanco pálido. Mi madre tenía lágrimas en los ojos y mi padre me miraba con un orgullo que no había visto antes. Doctora Morales, continuó Alejandro, ¿podría acompañarme en el escenario? Con piernas temblorosas, caminé hacia el escenario. Los aplausos no cesaban. Cuando llegué junto a Alejandro, él me susurró al oído, gracias por todo lo que hiciste por mi familia. Tomé el micrófono con manos temblorosas. Gracias, señor Vega. Sander es un paciente muy especial, y Mateo es un joven extraordinario. Solo hice mi trabajo. No, respondió Alejandro, tomando nuevamente el micrófono. Hiciste mucho más que tu trabajo. Y por eso, sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Quiero hacer una donación de 500,000 pesos para establecer una beca anual en medicina veterinaria equina en honor a la doctora Valeria Morales. El auditorio volvió a estallar en aplausos. Yo estaba en shock total. Alejandro me entregó el sobre y me abrazó brevemente antes de volver al micrófono. A todos los estudiantes que se gradúan hoy, ustedes eligieron una profesión noble. No permitan que nadie les diga que cuidar animales es menos importante que cualquier otra rama de la medicina. Los animales no pueden hablar por sí mismos, así que ustedes son su voz. Después de que Alejandro terminara su discurso y yo regresara a mi asiento, el resto de la ceremonia pasó como en un sueño. Cuando finalmente recibí mi diploma de especialización, el aplauso fue más fuerte que para cualquier otro graduado. Al final de la ceremonia, mi familia se acercó. Mi madre me abrazó con fuerza, llorando de orgullo. Mi padre, un hombre de pocas palabras, simplemente dijo, siempre supimos que eras especial, mija. Diego se acercó último, con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, respeto y algo que parecía ser, humildad. Valeria, comenzó, su voz notablemente más suave que de costumbre. Yo, no sabía sobre el trabajo que habías estado haciendo. Nunca preguntaste, respondí simplemente, pero sin malicia. Tienes razón. He sido un idiota. Se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que recordaba de cuando éramos niños. ¿Puedes perdonarme? Antes de que pudiera responder, Alejandro se acercó a nuestro grupo familiar, seguido por un niño alto y delgado que reconocí inmediatamente. Doctora Valeria, gritó Mateo, corriendo hacia mí y abrazándome con fuerza. Sander está perfecto. Ganamos el torneo la semana pasada, tal como usted dijo que podríamos. Me da mucho gusto escuchar eso, Mateo. ¿Cómo está Sander? Mejor que nunca. Papá dice que usted es la mejor veterinaria del mundo. Alejandro sonrió mientras se acercaba. Doctora, me gustaría que conociera a mi esposa, Carmen, y al resto de mi familia. Todos han querido conocerla desde hace meses. Durante los siguientes minutos, me presentó a su familia extendida. Su esposa me abrazó como si fuera una vieja amiga, y sus padres me agradecieron repetidamente por devolver la felicidad a nuestro nieto. Diego observaba toda la interacción en silencio. Finalmente, Alejandro notó a mi hermano. ¿Es usted familiar de la doctora? Soy su hermano mayor, respondió Diego, extendiéndole la mano. Diego Morales, cirujano cardiovascular. Un placer conocerlo, respondió Alejandro cortésmente. Debe estar muy orgulloso de su hermana. Su trabajo salvó no solo a nuestro caballo, sino a toda nuestra familia de un dolor terrible. Diego asintió, visiblemente incómodo. Sí, por supuesto. Valeria siempre ha sido, muy dedicada. Después de que la familia Vega se despidiera, prometiendo mantener contacto, mi familia y yo nos dirigimos al estacionamiento. El silencio era palpable. Finalmente, Diego habló. Valeria, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuántos casos como el de Sander has manejado? Pensé por un momento. En los últimos 5 años, he operado a 23 caballos de competencia de alto nivel. Sander fue uno de los casos más complejos, pero no el único. ¿Y todos tus pacientes? La mayoría prefiere mantener privacidad sobre sus veterinarios, expliqué. Es común en el mundo de la equitación de élite.
Los propietarios no quieren que se sepa si sus caballos han tenido lesiones o cirugías. Diego se detuvo junto a su auto. ¿Por qué nunca me contaste sobre este trabajo? Porque nunca mostraste interés, respondí honestamente. Cada vez que intentaba hablar sobre mi trabajo, tú lo minimizabas o cambiabas el tema. Se quedó callado por un largo momento. Tienes razón. Y me disculpo por eso. Mi madre se acercó. Diego, tu hermana siempre ha sido brillante. Solo que tú estabas demasiado ocupado comparando para notarlo. Lo sé, mamá. Y me siento terrible por eso. 3 semanas después de la graduación, recibí una llamada inesperada. Era la secretaria del director del Hospital General donde trabajaba Diego. Doctora Morales, el doctor Fernández quisiera reunirse con usted para discutir una posible colaboración interdisciplinaria. Al principio pensé que era una broma, pero la reunión era real. El doctor Fernández, director del hospital y jefe de Diego, me explicó que habían estado buscando un veterinario especializado para un programa piloto de terapia asistida con animales para pacientes con trauma psicológico. Su hermano ha hablado muy bien de su trabajo, me dijo durante la reunión. Y después de investigar su trayectoria, creemos que sería perfecta para liderar este programa. La propuesta incluía un salario base considerable, además de la oportunidad de mantener mi clínica privada. Sería un programa pionero en México, y yo sería la directora médica veterinaria. Acepté la posición, y 2 meses después, comencé a trabajar oficialmente en el Hospital General. El primer día, Diego me recibió en la entrada principal. Bienvenida al equipo, colega, me dijo, extendiéndome la mano formalmente. Gracias, colega, respondí, estrechando su mano. Por primera vez en nuestras vidas, éramos iguales. 2 doctores, 2 especialistas, 2 profesionales respetados en el mismo hospital. El programa de terapia asistida fue un éxito rotundo. En los primeros 6 meses, vimos mejoras significativas en pacientes con depresión, ansiedad y trauma post-accidente. Los medios comenzaron a cubrir el programa, y pronto recibí invitaciones para hablar en conferencias médicas nacionales e internacionales. Diego, quien inicialmente había sido escéptico sobre trabajar con animales en un entorno médico, se convirtió en uno de los mayores defensores del programa. Incluso comenzó a referir pacientes cardíacos que podrían beneficiarse de la terapia con animales durante su recuperación. 1 año después de mi graduación, recibí una llamada de Mateo Vega. Doctora Valeria, Sander y yo clasificamos para el Campeonato Nacional Juvenil. Eso es maravilloso, Mateo. ¿Cómo se siente Sander? Como si nunca hubiera estado lastimado. Papá dice que usted hizo un milagro. No fue un milagro, Mateo. Fue medicina veterinaria, trabajo duro y un paciente muy valiente. Esa noche, mientras revisaba los expedientes de mis nuevos pacientes en el hospital, reflexioné sobre el año que había pasado. La graduación que comenzó como una humillación se había convertido en el punto de inflexión de mi carrera profesional. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Valeria, acabo de leer el artículo sobre ti en la revista Médica Nacional. Estoy increíblemente orgulloso de ti. Perdón por haber tardado tanto en darme cuenta de lo extraordinaria que eres. Sonreí mientras guardaba el teléfono. A veces, las mejores victorias no son las que planeas, sino las que llegan cuando simplemente sigues haciendo tu trabajo con excelencia y dedicación. Al final, Diego tenía razón en una cosa. Había una diferencia entre la medicina humana y la veterinaria. La diferencia era que mis pacientes no podían mentir, no podían fingir síntomas, y su gratitud era pura y sin complicaciones. Y eso, para mí, hacía que mi trabajo fuera no menos importante que la medicina humana, sino igualmente valioso de una manera completamente diferente. La ceremonia de graduación había terminado siendo exactamente lo que necesitaba, no solo un reconocimiento de mis logros académicos, sino una validación pública de que la medicina veterinaria era, efectivamente, medicina real. Y que yo era, efectivamente, una doctora real. M.